Son muchas las aplicaciones que tenemos ya en marcha y que se usan cada vez más para ayudar a los tribunales a la toma de decisiones, desde las que miden riesgos, por ejemplo, las que permiten ayudar a la toma de decisiones de medidas cautelares, o a evaluar, por ejemplo, también si alguien que ha sido víctima de violencia de género merece o no una orden de alejamiento para su agresor, y decisiones para pleitos sencillos, ¿no? Mecanismos o sistemas de inteligencia artificial que en muchísimos sistemas jurídicos están siendo ya usados para descongestionar los juzgados en aquellos asuntos que son de adopción muy mecánica, que son casi puramente administrativos. Y naturalmente también la inteligencia artificial está teniendo y va a tener cada vez una incidencia mayor en el universo de la prueba, ¿no? Aquí podríamos distinguir, creo yo, entre aquellas aplicaciones de inteligencia artificial que funcionan como medios de prueba, es decir, que proporcionan información, prueba que puede ser usada después en el proceso. Destaca con luz propia, me parece a mí aquí, las aplicaciones de reconocimiento facial, que inicialmente son usadas en muchos países en las fases investigativas como un mecanismo de identificación policial, pero que cada vez más empujan a los tribunales a adoptar esas informaciones como pruebas. Y destacan también mucho el uso de aplicaciones de inteligencia artificial en las disciplinas forenses, ¿no? Las ciencias forenses han experimentado, siguen experimentando un desarrollo espectacular, y muchas de estas disciplinas realmente tienen detrás sistemas de inteligencia artificial que ayudan a la medición y al análisis de los datos. Destaca aquí también, creo yo, la informática forense, que es una disciplina forense cada vez más usada, cada vez más presente en todos los procesos, el análisis de datos digitales para extraer informaciones que son valiosas como pruebas, como fechas, ubicaciones, detalles de todo tipo, que se pueden encontrar en las diferentes imágenes o registros digitales, son sacadas, son extraídas y analizadas con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial. La dactiloscopia, por ejemplo, ¿no?, que es una disciplina forense pues muy clásica, muy acrisolada, muy asentada en todos los sistemas jurídicos. Hoy día los sistemas de análisis de huellas dactilares están basados en la inteligencia artificial para reconstruir escenas de crímenes. En definitiva, en muchas, yo diría en la mayoría de las disciplinas forenses mínimamente tecnificadas, está detrás la inteligencia artificial, el uso de herramientas de inteligencia artificial. Y naturalmente también están, aparte de estas aplicaciones que funcionarían, por así decirlo, como medios de prueba, están también aquellos sistemas de inteligencia artificial que ayudan en la valoración de la prueba. Sistemas que se están ensayando, en Colombia tienen un buen representante de lo dicho, el doctor Orión Vargas, que ayudan a guiar, por así decir, el proceso de valoración, hasta las aplicaciones que, según algunos, serían buenos instrumentos para evaluar la credibilidad del testimonio, ¿no? Las aplicaciones de reconocimiento facial, a juicio de muchos, en la medida en que permiten identificar con una precisión que no podría hacer el ojo humano, rasgos de la comunicación no verbal, aspectos de la comunicación no verbal que pretendidamente permitirían o ayudarían a determinar la credibilidad de un testigo o del imputado o de un perito, serían o pertenecería también a este mundo de aplicaciones de inteligencia artificial en el universo de la valoración de la prueba. Es decir, que yo soy muy crítica
con esta última perspectiva, con esta última visión de utilizar las tecnologías de reconocimiento facial como auxilio determinante o decisivo para el análisis de la credibilidad de un testigo. Pero esto lo dejamos por el momento de lado. Naturalmente, el uso o las posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial al proceso en general y a la prueba en particular, pues ha generado gran controversia. La controversia me parece a mí que se expresa de una manera muy resumida y muy eficaz en esta famosa frase de hace unos años de Stephen Hawking, en la que decía que la inteligencia artificial puede ser lo mejor que jamás le ha pasado a la humanidad, pero también puede ser lo peor, ¿no? Expresa esta idea de inquietud, de vértigo, que produce siempre todos los conocimientos que permiten o que nos ofrecen posibilidades que antes no podíamos ni siquiera imaginar. La controversia en este campo está también servida. La controversia tiene que ver con, digamos, un balance de beneficios y de riesgos que están detrás del uso de estas aplicaciones. Los beneficios son bien conocidos, ¿no? Una aplicación de inteligencia artificial permite tomar decisiones o aportar informaciones con una agilidad, con una rapidez que no puede ser aportada, no tiene parangón con los humanos, ¿no? Y esto produce algo que es muy importante en los tribunales, que es el ahorro de tiempo, ¿no? La economía de recursos en general y el ahorro de tiempo en particular, que es algo de lo que los tribunales no están precisamente sobrados. Por tanto, ese beneficio es incuestionable. A juicio de muchos, también el uso de herramientas de inteligencia artificial acentúa o permite una mayor objetividad en las decisiones, ¿no? La inteligencia artificial pues mostraría una manera de hacer donde están ausentes las pasiones, los intereses, los valores o la ideología que inevitablemente está detrás de las decisiones humanas, de las decisiones judiciales, digamos, ordinarias. Aquí también habría que hacer un pequeño paréntesis. Objetividad, bueno, sí, en principio, o no, porque como sabemos perfectamente y como después recalaré también un poco en este punto, tampoco hay que caer en el papanatismo de pensar que el funcionamiento de una herramienta de inteligencia artificial es totalmente objetivo, totalmente neutral. E incluso como un beneficio adicional, algunos ven en el uso de las herramientas de inteligencia artificial una manera de mejorar en la protección de derechos, ¿no? El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentando hace poco la base de datos de jurisprudencia interamericana, señalaba esta virtud, ¿no?, de la base. Decía, bueno, es una manera de que muchos justiciables, muchas personas que de otra manera tendrían más difícil el acceso a la justicia o a defensas más articuladas, más eficientes, puedan hacerlo. Pero naturalmente también hay riesgos, también hay muchos inconvenientes, que son casi siempre lo que se destaca cuando se habla de estas cuestiones de la inteligencia artificial en los tribunales. La más extrema de los inconvenientes o de las críticas al uso de herramientas de inteligencia artificial es la idea de que prácticamente van a producir un apocalipsis, ¿no? La idea de que al final, usando todas estas herramientas, pues se terminarán extinguiendo los abogados y los jueces, de la misma manera que se extinguieron los dinosaurios. Bueno, yo creo que hay que dejar de lado, fuera de consideración, en mi opinión por lo menos, esta crítica tan profunda, ¿no? La idea de que la justicia se terminará deshumanizando si usamos herramientas de inteligencia artificial,
porque, este es el argumento también que dan algunos, la justicia tiene en su ADN las emociones, ¿no? Y las pasiones humanas, y por tanto las máquinas carecen, se dice, de estos elementos tan humanos y nos llevarán a una deshumanización. Tampoco comparto este argumento, o por lo menos no así de manera plana, de manera simplista, aunque solo sea porque precisamente una de las cosas o uno de los defectos o de los problemas que vemos siempre en el funcionamiento de la justicia es la inevitable presencia de las pasiones y de las emociones de los juzgadores. Por tanto, si el uso de mecanismos de inteligencia artificial permitiese mitigar la presencia de estos factores tan humanos, no sería una incoherencia verlos como un defecto. Se plantea también como un problema el problema como un riesgo, esto sí, un riesgo cierto, un riesgo grave, el problema de la protección de los datos personales, ¿no? Y el problema de la protección de la privacidad. No solamente el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial requiere el uso y el almacenamiento de grandes cantidades de datos, sino que también el propio uso de estas herramientas produce este almacenamiento, de manera que hay razones sobradas para tener una inquietud ante esta posibilidad y plantearse qué es lo que podemos y debemos hacer para mitigar este problema. El problema de la responsabilidad, ¿no? Que es un problema, por así decir, estrictamente jurídico, ¿no? ¿Cómo exigir y a quién exigir responsabilidad cuando en un mal funcionamiento, cuando funciona mal una herramienta de inteligencia artificial? Y los problemas, digamos, más visibles y los que son más importantes o los que están en una primera línea, sobre todo cuando pensamos en el uso de inteligencia artificial para producir prueba, son también, creo, bien conocidos. El primero es el de la fiabilidad, ¿no? Estamos todavía en un estado incipiente de desarrollo de todas estas herramientas y hay razones más que sobradas para la cautela, ¿no? No podemos confiar en ellas de una manera papanatas, ¿no? De una manera totalmente acrítica. Es posible que los datos que nos proporcionan estas herramientas sean fiables, pero también es posible que no lo sean. La presencia de sesgos, el problema de los sesgos, es una variante, por así decir, del problema de la fiabilidad, ¿no? Si los datos con los que entrenamos a los algoritmos están sesgados, pues las desigualdades que ya existen en el tejido social, en el contexto social, corren el riesgo de perpetuarse. Está el problema también de la opacidad, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo los basados en el aprendizaje profundo, son cajas negras y, por tanto, es difícil para los usuarios de estas herramientas entender su funcionamiento y algunas veces es difícil incluso para los desarrolladores o para los operarios de este tipo de herramientas entender en profundidad y con rigor cómo ha sido el funcionamiento de la aplicación. Y por último está el problema del mal uso que se puede hacer de todas estas herramientas. Ya hay en Estados Unidos algunas decisiones en las que se han sancionado a jueces o abogados que han usado mal o porque han usado jurisprudencia inexistente mediante la aplicación del chat GPT y el conocidísimo problema de los deepfakes, ¿no? La inteligencia artificial generativa es un creador de contenidos y por tanto es relativamente sencillo, a juicio de muchos extremadamente sencillo, ofrecer como prueba imágenes, archivos de voz o documentos que en realidad son falsos, que han sido manipulados, ¿no? Los riesgos del uso de las herramientas de inteligencia artificial en el procedimiento de prueba me parece a mí que están bastante bien expresados
en un reciente artículo, un artículo que se publicó en la página del Proyecto Inocencia en febrero de este año y que dice así, este es un cortapega de ese artículo: la inteligencia artificial tiene el riesgo de llevar a la cárcel a personas inocentes. Y esta consideración la hace esta asociación sobre la base de que se han detectado ya varios casos confirmados de malas identificaciones, de identificaciones erróneas con el uso de las herramientas de reconocimiento facial, que además implican a la gente de color, ¿no? Herramientas que están sesgadas en ese punto y que corren el riesgo, cuando los tribunales las atienden, de conducir a condenas erróneas. Los retos que afrontamos ante estos riesgos, sobre todo ante el riesgo que, por resumirlo, podríamos decir en producir un error judicial cuando usamos aplicaciones de inteligencia artificial en el sistema de prueba. Bueno, los retos a los que nos enfrentamos yo creo que también más o menos son conocidos, ¿no? Hay que validar estas tecnologías, hay que validarlas seriamente, científicamente, hay que contrastarlas empíricamente, es decir, hay que medir su fiabilidad y su precisión, y no solo en condiciones de laboratorio, sino también en su funcionamiento en los casos reales. Tenemos que valorar las implicaciones sociales, las implicaciones éticas y las implicaciones legales a las que conduce su uso. Hay que regular el uso de estas tecnologías, pues para asegurar los valores de la seguridad, de la privacidad y de la igualdad. Y en este punto no debemos olvidar que Estados Unidos y China, que por el momento son los grandes productores de inteligencia artificial, son muy reacios a este tipo de regulaciones. Hay que desarrollar estándares de calidad en el uso de estas tecnologías, estándares que vayan dirigidos no solamente a los operadores que las usen en la fase de investigación, sino también a los tribunales. Y hay que impulsar la transparencia en el funcionamiento de las aplicaciones, de las tecnologías de caja negra, ¿no? Cuyo funcionamiento hoy por hoy es, como decía antes, desconocido para los usuarios y a veces también para sus propios desarrolladores. Yo creo que afrontar los retos que nos plantea el uso de estas tecnologías como medio de prueba requiere adoptar como punto de partida una triple actitud, ¿no? Una actitud realista: ya estamos aquí, no podemos seguir hablando como si esto fuese un futurible, ya estamos aquí y hay razones para pensar que vamos a estar o van a estar presentes de manera muy intensa en breve. No hay que tener alarmismo, hay que saber también dónde estamos exactamente. Muchas veces hay un alarmismo interesado en los riesgos que conlleva el uso de estas tecnologías. Y también tenemos que adoptar una actitud de cautela, ¿no? No podemos adoptar la táctica del avestruz, ¿no? No podemos mirar para otro lado. Esto está ya aquí y lo más sensato que podemos hacer es, como se está haciendo en este congreso, evaluar, hacer las consideraciones pertinentes, ver cuáles son los riesgos y ver cuáles son las perspectivas que tenemos de superación. Para minimizar los riesgos que supone el uso de estas tecnologías como prueba en el proceso, es decir, para aumentar la calidad de los datos que entran en el proceso cuando usamos la inteligencia artificial como medio de prueba o cuando está implicada, está detrás de otro medio de prueba. Para hacer esto yo creo que debemos hacer una serie de consideraciones, que es a las que me voy a referir muy brevemente a continuación. La primera, debemos tener en cuenta, creo que esto también es claro, que la inteligencia artificial es un tipo especial de conocimiento experto. Y por tanto es un tipo de conocimiento experto que plantea problemas, los mismos problemas que en general plantea el resto de conocimientos expertos.
Las ciencias forenses se han desarrollado enormemente en las 2 últimas décadas, sobre todo, y nos han puesto a trabajar sobre este asunto, nos han puesto a evaluar cómo deben los tribunales enfrentarse ante estos conocimientos expertos. Bueno, pues ahora la inteligencia artificial nos pone la misma tarea, ¿no? Es un tipo de conocimiento experto que nos plantea los mismos problemas. El primer problema, el fundamental problema que plantea, el más visible por lo menos, es el de la fiabilidad y la precisión de la información que nos proporcionan, ¿no? Aquí las cuestiones que se nos plantean son también muy claras. ¿Están validadas científicamente, seriamente, rigurosamente las aplicaciones de inteligencia artificial que eventualmente consideramos para presentar una prueba? ¿Conocemos cuál es la tasa de error asociada al uso de esa herramienta? ¿Funcionan esas herramientas en el mundo real de la misma manera o con la misma precisión que funcionan en condiciones de laboratorio? Digamos que muy en general, sin entrar en detalles, esta es la gran primera cuestión que nos plantea el uso de este conocimiento experto en el proceso. Y naturalmente también plantean derivadamente cuestiones de legalidad en sentido amplio, cuestiones de constitucionalidad de los resultados que nos ofrecen estas tecnologías. Por ejemplo, tiene sentido preguntarse si los datos que nos aportan son equitativos o, por el contrario, están sesgados, como hacía referencia antes al uso de muchas tecnologías de reconocimiento facial. Podemos conocer también el software que está detrás de esa aplicación y el tipo de datos con los que ha sido entrenado. Es decir, podemos conocer todos estos elementos que son importantes para poder discutir en el propio proceso su fiabilidad y respetar de esta manera el debido proceso. Son cuestiones generales que se plantean, que plantea el uso de estas tecnologías. La segunda cuestión, la segunda consideración que quisiera resaltar es que en la medida en que la inteligencia artificial como medio de prueba es un tipo de conocimiento experto, reclama de los jueces la misma función que reclama el uso del resto de los conocimientos expertos. Los jueces, por seguir la famosa expresión de la sentencia Daubert de los Estados Unidos, deben ser gatekeepers, ¿no? Deben ser controladores, deben escrutar la calidad de los datos que entran en el proceso a través del uso de estas tecnologías. No pueden simplemente ser deferentes con lo que los aplicadores de esas tecnologías les dicen, les comunican, sino que tienen la posibilidad y la responsabilidad de ejercer de filtro de la calidad de todos esos datos y deben ser también, como decía antes, derivadamente guardianes de la legalidad. Hay razones para pensar en este sentido que en el futuro inmediato la mayor parte de las exclusiones probatorias que se terminarán produciendo en esa labor de gatekeeping que se reclama de los jueces, en esa labor de control que se reclama de los jueces, la mayoría de estas exclusiones van a tener que ver con esto, o bien con la falta de fiabilidad por la posibilidad de sesgos de una determinada aplicación o porque no es confiable por cualquier otra razón. Además de esto, va a excluirse también o las exclusiones van a tener lugar porque quedará afectado el debido proceso. El derecho al contradictorio puede no estar garantizado. ¿Por qué? Pues por el dato al que me refería antes, ¿no? Muchas partes fundamentales del funcionamiento del algoritmo no son transparentes, no son conocidas por los usuarios y por tanto es difícil poder discutir y comprobar la fiabilidad de los datos que ofrece esa aplicación. El derecho al contradictorio quedaría de esta manera quebrado. Por tanto, aquí va a haber una importante tarea que hacer.
Como gatekeepers, como controladores, lo que tendrán que hacer los tribunales y, por cierto, también los abogados, lo que tendrán que hacer es decidir si es apropiada, si es aplicable, si es usable una determinada aplicación de inteligencia artificial y cuál es el grado de fiabilidad o el grado de confianza que merecen sus resultados. Y para esto, lo que debemos y quizás lo único que podemos hacer es preguntar, hacer preguntas. Pero para hacer preguntas que reflejen esa labor de escrutinio, esa labor de control, los jueces y los abogados requieren una educación, ¿no? Requieren una formación. Es necesario que entendamos qué es lo que tenemos entre manos. Es necesario que entendamos qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Es necesario que entendamos cuáles son las implicaciones que puede tener el uso de una herramienta de inteligencia artificial para la prueba. Es necesario que entendamos cuándo y cómo podemos confiar en las informaciones que nos proporcionan. Y es necesario también, en los casos en los que la decisión proviene de un algoritmo, es necesario que podamos entender cuándo está suficientemente documentada y para poder confiar en los resultados que nos dice, ¿no? Por tanto, aunque muchas veces cuando se habla de esta cuestión de que es necesario formar, como se está haciendo, pienso yo, en este seminario, es necesario que nos formemos todos en la inteligencia artificial. Muchas veces cuando se objeta que esto es un objetivo inalcanzable porque porque es como plantear que debemos ser expertos en estas cuestiones y bastante tenemos nosotros ya con ser expertos en derecho o en algunas áreas del derecho como para tenernos que abrir también a esto. Yo creo que se yerra el tiro, ¿no? Lo único que se requiere y lo único que se pide es que los jueces y los abogados, cuando se enfrenten al uso de estas herramientas, entiendan, ¿no? Que las usen sabiendo lo que tienen delante, sabiendo lo que están haciendo. Para poder saber qué es lo que estamos haciendo y para poder, por tanto, llevar a cabo esa labor de control, esa labor de gatekeeping, esa labor de escrutinio, esa labor de filtro para garantizar que los datos que han sido proporcionados por las herramientas de inteligencia artificial sean datos de calidad, podemos hacer una serie de preguntas o podemos tomar en consideración una serie de cuestiones, que es, en mi opinión, el mecanismo que tendremos que seguir. En este punto me parece muy valiosa el enfoque que ha sido adoptado en un documento que muchos de ustedes estoy segura conocerán, en un documento que ha sido publicado pues, hace prácticamente un año, poco más de un año, por el Centro de Justicia Federal de los Estados Unidos, una introducción a la inteligencia artificial para los jueces federales, es como se llama el documento, y que tiene, como digo, este enfoque, un enfoque que es una especie de mix, ¿no? Pretende ser educativo, es decir, pretende poner de relieve cuáles son los aspectos, los puntos en los que debemos fijar nuestra atención para preguntar, para hacer esas preguntas mediante las cuales controlar la calidad de los datos que entran con el uso de estas aplicaciones y pretenden también derivadamente enseñarnos a preguntar y a entender, a interpretar las distintas respuestas que podemos obtener ante nuestras preguntas. Me gustaría terminar con un pequeño y rapidísimo catálogo de este tipo de consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de hacer ese control. La primera
es que una aplicación de inteligencia artificial necesita validación científica, por supuesto, necesita haber sido rigurosamente validada, pero necesita también validación práctica, ¿no? Necesita también que haya sido validada y contrastada en el área concreta en la que se va a usar. La segunda consideración es que tenemos que tener claro que la validación que se requiere es una validación continua, por la sencilla razón de que la inteligencia artificial, la mayoría de ella, es iterativa, va cambiando constantemente y, por tanto, tiene que ser validada y contrastada continuamente. Es decir, no podemos descansar en el hecho de que ya se validó seriamente esa aplicación y, por tanto, pues ya estamos exentos de volver a controlar ese aspecto. Esto no es así. La tercera cuestión sobre la que se llama la atención y que también la tenemos clara, me parece, es que siempre hay humanos implicados en una aplicación de inteligencia artificial y, por tanto, esto conlleva un riesgo de sesgos, ¿no? Detrás de cada aplicación de inteligencia artificial hay, como dice el documento al que estoy haciendo referencia, hay elecciones humanas, hay valores humanos y hay sesgos humanos que pueden alterar el funcionamiento de ese algoritmo, pueden alterar su precisión y pueden producir o ahondar en las dificultades ya existentes. Por tanto, hay que tener esto claro también para escrutar ese punto. El cuarto aspecto es que la inteligencia artificial, como también sabemos, no concluye, sino que predice, ¿no? Es una herramienta predictiva que se basa en cálculos complejos y que predicen un resultado. Y por esta razón, justamente, los expertos de inteligencia artificial, los ingenieros de la inteligencia artificial, usan la expresión umbral de confianza para hacer referencia a la precisión de las aplicaciones de inteligencia artificial. No son concluyentes, no son conclusivas, sino que son meramente predictivas. Un ejemplo muy claro en materia de prueba en esto lo tenemos en el uso de herramientas de inteligencia artificial en la dactiloscopia, ¿no? en la prueba de comparación de huellas dactilares. Los sistemas computerizados de análisis de huellas dactilares que hoy se usan y que tienen detrás la inteligencia artificial no dicen, no arrojan un resultado concluyente, esta huella procede de aquí sin ninguna cuestión, sino que lo único que nos dicen es un rango o un grupo de coincidencias posibles, un grupo de huellas que podrían coincidir con la huella que estamos analizando. Y de hecho, lo que hacen estos sistemas de análisis de huellas dactilares es eso, simplemente ofrecer un rango de potenciales coincidencias que después tendrán que ser rigurosamente analizadas cada una de ellas, ¿no? Entonces, este es otro punto que debemos tener claro. Tenemos que tener claro también que la precisión de los resultados de estas herramientas depende de la cantidad de los datos usados y de su calidad, ¿no? Si se han usado pocos datos para el entrenamiento de la herramienta, pues hay razones para no atribuir demasiada confianza o demasiada precisión a las informaciones que nos arrojan. Igual que es importante la calidad, ¿no? Cuando los datos son obsoletos, pues no hay ninguna razón para confiar en la precisión de esos resultados. En sexto lugar, otra cuestión importante que debemos considerar es, también hacía referencia a ella antes, es que el corazón de la inteligencia artificial es el algoritmo, ¿no? El algoritmo es la fórmula que guía el software, que guía el funcionamiento, la que determina qué datos se van a seleccionar, cómo se combinan, cómo se analizan. Y el problema es que parte de este algoritmo en muchísimas aplicaciones permanece en secreto, no hay transparencia aquí. Y por tanto no podemos escrutar
su precisión y su fiabilidad. Y, de hecho, muchas de las disputas, de las controversias que existen sobre el uso de estas herramientas tienen que ver con este punto. Este es un punto, como antes decía, importantísimo y, por tanto, nos enfrenta a un desafío clarísimo, ¿no? Los tribunales o en el derecho tendremos que tomar algunas decisiones sobre este punto. Tendremos que decidir hasta qué punto estamos dispuestos a permitir a las partes acceder al corazón del algoritmo y a los datos con los que ha sido entrenado. Tendremos que decidir si el debido proceso exige el acceso a esos datos, exige transparencia en ese tipo de información. Y si se permite el acceso, si finalmente decidimos que se permite el acceso, tendremos que decidir también cuáles son las garantías que usaremos para proteger el valor que tiene esa información descubierta para las partes, para sus propietarios. Este es un desafío también importante. Hay muchas otras cuestiones a considerar. La inteligencia artificial es frágil. La inteligencia artificial, al estadio actual de su desarrollo, no es buena en conciencia situacional. Es decir, no es buena para reconocer situaciones para las que no ha sido entrenada, ¿no? Y, por tanto, cuando los jueces se enfrentan a la posibilidad de usar una herramienta de inteligencia artificial, tienen que considerar si el hecho para el que se ofrece esa aplicación, pues para ese hecho es relevante tener que la aplicación tenga esa conciencia situacional. Si es así, si es relevante, tendrá que preguntar o tendremos que preguntar cómo el algoritmo ha sido entrenado y ha sido afinado para esas circunstancias. Es un aspecto también sobre el que hay que prestar atención. La inteligencia está sesgada, ¿no? No es que tenga posibilidad de sesgo, sino que hay muchísimas razones por las que, a juicio de los desarrolladores técnicos de estas herramientas, está sesgada. Y, por tanto, es importante que aprendamos también a cuáles son esos sesgos posibles y cuáles son las preguntas que podemos hacer. ¿Quién ha diseñado el algoritmo? ¿Si ha sido revisado? ¿Con qué datos ha sido entrenado? ¿Cuáles son los criterios por los que se han elegido como relevantes esos datos? Y si esos criterios han supuesto la sobrerepresentación o la infrarrepresentación de algunos grupos sociales, sobre todo de grupos sociales o de categorías sociales sensibles, digamos. Si es transparente el funcionamiento del algoritmo, por qué no lo es cuando no lo es, etcétera, etcétera. Si conocemos, porque se han calculado, cuáles son las tasas de falsos positivos y falsos negativos asociadas a esa aplicación y si son tolerables, si nos parecen tolerables esas tasas de error como para usar esa aplicación. En definitiva, tenemos que ser conscientes de todas estas cuestiones que pueden afectar al resultado de la inteligencia artificial para poder hacer preguntas. Un problema particular, como decía antes, es el que presenta la irrupción de la inteligencia generativa, ¿no? Que puede proporcionar pruebas falsas, puede proporcionar deepfakes, ¿no? Puede proporcionar archivos de voces, puede alterar imágenes, puede alterar textos con una envidiable apariencia de realidad. Es importante la presencia o la posibilidad de deepfakes para los tribunales por la sencilla razón de que son hoy día accesibles, fácilmente accesibles a la población en general. ¿Sí? Estoy terminando. Y, por tanto, hay que tener también en cuenta esta posibilidad. En definitiva, quiero concluir con esta consideración final. Lo que, en mi opinión, deben hacer o debemos hacer los jueces y los abogados para hacer frente al uso de la inteligencia artificial en el proceso en general
tanto sea para introducir pruebas como para ayudar a tomar decisiones, es conocer, conocer para preguntar y de este modo controlar la calidad de todos esos datos. Esto no es o no tiene por qué ser excesivamente complicado. Lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer los tribunales es hacer las preguntas adecuadas, porque eso es lo que los tribunales pueden y deben hacer, preguntar. Y nada más, muchas gracias por su atención y disculpen si me he pasado un poquito.